Imagínate pagar un peaje que ya no existe. Parece absurdo, ¿no? Pero créeme, me pasó a mí, y además no iba solo, viajaba con 2 pasajeros más que también fueron testigos de esta inquietante experiencia paranormal. Me llamo Abel, tengo 34 años, y trabajo como taxista haciendo colectivo desde Lima hacia Chancay. Llevo varios años recorriendo esta ruta, especialmente el Serpentín de Pasamayo, una carretera famosa por su peligrosidad, curvas cerradas y densa niebla que muchas veces dificulta la visibilidad. Sin embargo, para mí, manejar por este camino ya era algo cotidiano, casi automático. Era un viernes cualquiera, cerca de la medianoche. Ya estaba terminando mi turno y tenía 2 pasajeros en el auto. Un joven estudiante universitario que iba a visitar a su familia en Chancay, y una señora mayor, bastante amable y conversadora, que regresaba luego de cuidar a su nieto en Lima. Todo estaba tranquilo, poco tráfico, cielo despejado y una conversación amena entre los tres que hacía que el trayecto pareciera más corto. Al aproximarnos al inicio del serpentín, noté algo que nunca había visto antes. Una luz tenue brillaba al costado del camino, iluminando una pequeña caseta que parecía ser un peaje improvisado. Me sorprendí un poco, ya que conocía perfectamente cada tramo de esta carretera y nunca había visto ese puesto. Supuse que quizás era algo provisional debido a las obras viales que venían haciendo últimamente, así que bajé un poco la velocidad para acercarme lentamente. Me detuve completamente frente al peaje, observando cómo una persona emergía lentamente desde el interior de la caseta. Era un hombre mayor, delgado, con un rostro marcado por el cansancio, ojos apagados y hundidos que parecían mirar hacia ninguna parte. Vestía un chaleco reflectivo bastante desgastado, como si llevara años sin cambiarlo. Me pidió el dinero exacto para pasar, y cuando le entregué las monedas noté que sus manos estaban frías, demasiado frías, como si las hubiera sacado del hielo hace apenas unos segundos. Mientras me entregaba un ticket, me miró profundamente a los ojos y con una voz seca, casi sin vida, me dijo lentamente: «Tenga cuidado con la curva, joven. Usted va a ser el último en pasar esta noche». Sus palabras me resultaron extrañas, pero en ese momento no pensé mucho más en ellas. Agradecí brevemente, subí la ventana y seguí conduciendo. Una vez dentro del serpentín, la atmósfera cambió radicalmente. El ambiente dentro del auto se volvió extrañamente frío, un frío incómodo que atravesaba incluso mi chaqueta. Pregunté a mis pasajeros si sentían lo mismo, y ambos confirmaron, también inquietos por esta sensación repentina. En ese momento, la señora, visiblemente nerviosa, mencionó algo que me dejó aún más preocupado. «Siento como si hubiera alguien más sentado a mi lado, Abel». Revisé por el espejo retrovisor rápidamente, pero obviamente solo éramos 3 dentro del vehículo. Sin embargo, pude notar claramente el rostro preocupado del estudiante, que aseguró haber visto en el reflejo del espejo retrovisor una silueta junto a la señora segundos antes. Decidí tranquilizar a mis pasajeros poniendo música en la radio, pero lo único que logré captar fue estática y algunos susurros extraños que parecían mezclarse con interferencias. Cada curva del camino parecía más difícil, más densa, como si algo intentara detenernos o advertirnos de que no avanzáramos más. Después de varios minutos tensos, finalmente llegamos a Chancay. Mis pasajeros bajaron rápidamente, aliviados de estar fuera del auto y lejos de esa incómoda situación. Por mi parte, sentí que todo había pasado, y regresé a casa tratando de olvidar lo sucedido. Sin embargo, al día siguiente, durante el almuerzo, decidí compartir esta extraña experiencia con algunos conocidos en un restaurante cerca del terminal. Noté cómo inmediatamente los rostros de quienes me rodeaban cambiaron drásticamente, mostrando una mezcla de sorpresa y miedo. Un mesero se acercó rápidamente y me preguntó con seriedad si estaba bromeando. Al asegurarle que era cierto, me contó algo que me dejó sin palabras. Hace más de 30 años, en esa misma carretera, existía un peaje exactamente donde yo había parado. El lugar fue clausurado definitivamente luego de un terrible accidente en el que murieron varias personas,
entre ellas el cobrador del peaje. Desde entonces, muchos conductores relataban experiencias similares, encontrándose con ese cobrador y viviendo fenómenos inexplicables durante sus recorridos. Con la piel erizada, recordé el ticket que aún conservaba en mi bolsillo desde la noche anterior. Al sacarlo, noté inmediatamente su aspecto viejo y amarillento, como si hubiese estado guardado por décadas. Al abrirlo cuidadosamente, descubrí algo escrito que me heló completamente la sangre: no pases por la curva después de medianoche, o jamás saldrás. Hoy, semanas después, estoy nuevamente haciendo el mismo recorrido nocturno. Ahora mismo estoy a punto de entrar nuevamente al Serpentín. Son casi las 12 de la noche. La radio comienza a fallar nuevamente, los susurros extraños regresan y el frío intenso vuelve a llenar el interior del auto. Sé que algo me espera más adelante en esa curva. Después de aquella primera experiencia, sabía perfectamente que no debería haber vuelto al Serpentín de Pasamayo, menos aún después de medianoche. Pero por más que intentaba convencerme, mi trabajo dependía de esta ruta, y la curiosidad por saber qué había realmente detrás de aquel mensaje inquietante en el ticket era mucho más fuerte. Así que aquella noche, con el corazón acelerado, me encontraba nuevamente manejando hacia la famosa curva del Serpentín. Eran exactamente las 11:59 página M, y en cuanto la hora marcó las 12 en punto, la radio dejó de funcionar por completo, quedando solo un silencio inquietante y absoluto dentro del auto. Sentí nuevamente aquel frío penetrante que recordaba perfectamente de mi encuentro anterior. Respiraba lentamente, intentando mantener la calma, mientras mis manos se aferraban firmemente al volante. De pronto, al mirar por el retrovisor, observé con claridad una figura sentada en el asiento trasero. Era la silueta borrosa de una persona, imposible de reconocer, que parecía observarme fijamente, inmóvil. Aterrorizado pero decidido a enfrentar lo que estaba ocurriendo, pregunté con voz temblorosa quién estaba allí. Al principio no recibí respuesta, solo el silencio abrumador. Pero después de unos segundos que parecieron eternos, escuché claramente una voz débil, casi susurrando: «Ayúdame, Abel, por favor, necesito que me escuches». Sentí que mi corazón se paralizaba. ¿Cómo sabía mi nombre? Traté de mantener la compostura y respondí lentamente preguntando quién era y qué quería. La figura respondió con tristeza profunda: «Me llamaba José Luis, fui cobrador en el peaje hace muchos años. Quedé atrapado en este lugar desde aquel accidente. No fui el único, otros también permanecen aquí. Necesitamos ayuda para poder descansar en paz». Mientras la voz resonaba en el auto, empecé a notar otras figuras alrededor del vehículo, todas observándome con miradas vacías y desesperadas. Me explicaron con voces entrecortadas que el accidente había ocurrido justo en la curva que estaba a pocos metros, y que sus almas habían quedado atrapadas en ese lugar desde entonces. Aterrorizado, pero extrañamente conmovido por sus palabras, pregunté qué podía hacer para ayudar. José Luis me indicó que en la antigua caseta del peaje había quedado oculto un objeto personal suyo, un pequeño reloj que siempre llevaba consigo. Debía recuperarlo y colocarlo en una pequeña cruz que alguien había clavado años atrás en la curva del accidente. Solo así podría liberarlos. Aunque todo esto parecía una pesadilla, decidí seguir adelante. Bajé lentamente del auto, sintiendo como decenas de miradas invisibles me seguían desde la oscuridad. Caminé hacia donde recordaba haber visto aquella caseta abandonada y deteriorada. Al llegar, sentí un frío aún más intenso y comencé a buscar entre los escombros. Después de unos minutos de búsqueda frenética, finalmente encontré una pequeña caja metálica oxidada. Al abrirla, ahí estaba, un viejo reloj de bolsillo detenido exactamente a la hora del accidente, las 12:05 alto. Sin perder tiempo, corrí hacia la curva indicada, buscando desesperadamente la cruz que mencionaron. Cuando finalmente la encontré, coloqué cuidadosamente el reloj en ella. En ese instante, sentí una ráfaga de viento frío, y escuché múltiples suspiros de alivio que se mezclaron con la brisa nocturna. «Gracias, Abel», escuché claramente decir a José Luis, con una voz llena de paz. «Ahora podemos irnos, pero recuerda siempre nuestra historia y cuéntala,
para que nadie más quede atrapado aquí como nosotros. Mientras regresaba al auto, noté que la atmósfera se había transformado por completo. La radio volvió a funcionar normalmente, y el frío intenso desapareció. Aquella noche, entendí que había vivido algo que cambiaría para siempre mi vida. Desde entonces, aunque sigo conduciendo por Pasamayo, ya nada volvió a ser lo mismo. Cada vez que paso por esa curva, recuerdo sus palabras y veo la cruz con aquel reloj colgado, como un recordatorio eterno de lo que ocurrió aquella noche. Sin embargo, recientemente he empezado a notar algo nuevo. Algunos pasajeros mencionan haber visto nuevamente figuras alrededor de esa curva, observando desde las sombras. Espero nunca volver a pasar por eso otra vez. Eso espero. Gracias por llegar hasta aquí. Te agradezco de corazón. Espero hayas disfrutado del video. Y no me queda nada más que decirte que te suscribas a Modo Misterio y nos sigas para que puedas seguir descubriendo los misterios que se ocultan a tu alrededor.